Muy buenos días. Mi nombre es Lady Natalia Ortiz Gutiérrez. Actualmente soy docente de secundaria en el área de lengua castellana. Este trabajo se hace con el fin de hacer como una retrospección hacia las TIC en el campo educativo y la evolución del libro digital. Primero que todo, es un reto completamente difícil que tiene actualmente la educación. No solo la educación, sino también los docentes. Nuestros estudiantes actualmente son nativos digitales, es decir, que ya no los motivamos con tecnología porque ellos hacen parte de esa tecnología. Sin embargo, la educación se ha propuesto también llegar a esos cambios. Entonces, entre esos cambios encontramos las TIC. Las TIC se ha convertido en nuestro puentecito hacia el aprendizaje y los contenidos de entre los estudiantes. Por ello, decimos que las TIC es como nuestro mediador. También nos ayuda como con el registro de las actividades que los estudiantes realizan. Podemos estar más al pendiente de aquello que están haciendo y que no. Organizar la información en diferentes contenidos, es decir, podemos ser un poco más didácticos utilizando algunas herramientas. Acceder a repositorios de objeto de aprendizaje que nos permiten una riqueza de información. Para ello vamos a hablar un poquitico de la evolución de la tecnología. Entonces encontramos la web 1.0 en 1991. Esta web, ¿cómo se desarrollaba? Era solo acceder a información. Era un depósito de información. No teníamos intercomunicación. Luego hacia la web 2.0 en el 2004, la información sí ya tenía como una intercomunicación entre usuarios, incluso de pronto entre las mismas tecnologías. Ya empieza a haber trabajo en grupo, las comunidades empiezan a ser comunidades de usuarios y encontramos algunas, digamos, de estas comunidades como en los blogs, en los wikis, en los Twitter, el Facebook, las plataformas de redes sociales, el Flick, YouTube, bueno, entre otras. Luego, la web 2.3 hacia el 2006 ya es un cambio un poco más masivo, porque hay un salto en la tecnología, además de que ser entre el 2004 y el 2006 fue el momento en que más se vendieron dispositivos electrónicos en esta época, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ya hablamos de la web en otra web, complementándose. Hablamos también de metadatos, hablamos también de rastreo de información. Además, podemos decir que es como la personificación de los datos. Luego, hacia el 2016, hacemos un cambio mayor aún. En el 2016 encontramos que el comportamiento, digámoslo así, es un poco más inteligente. ¿A qué se refiere? Que es más similar al funcionamiento del cerebro, es decir, es más predictivo, su composición del lenguaje es más natural, puede interrelacionarse, por ejemplo, cuando hacemos conexión entre el celular, el computador o incluso entre varios computadores, bueno, entre otras. Además de permitirnos información del contexto, es decir, por ejemplo, cuando utilizamos nuestro reloj digital, ¿cierto? Este que muchas veces que nos predice el tiempo, además nos puede calcular nuestra frecuencia cardíaca, nos brinda la ubicación, es decir, nuestro GPS, y también permite incluso que estemos conectados desde un chequeo general a nuestras redes sociales, ¿cierto? Ahora, bueno, vamos a pasar a el tema que seleccioné en este caso, es el libro digital. Bueno, ¿qué es el libro digital? Es un archivo en formato digital que se puede leer en un dispositivo electrónico, una tablet, un celular, un computador o un lector digital. Bueno, actualmente encontramos una variedad para esta lectura. ¿Cómo lo han llamado el libro digital? E-book, e-reader, ecolibro o el libro electrónico. Vamos a hacer un pequeño barrido por la historia de este libro. Para ello hice una línea del tiempo que la vamos a conocer. Hacia 1971, Michael Hart creó un proyecto, el proyecto Gutenberg,
en el cual él proyectaba que la lectura se podía hacer más masiva a través de una biblioteca virtual. Es la primera biblioteca virtual. Sin embargo, esta biblioteca cabe resaltar que sus documentos fueron más que todo escaneados. Michael se tomó el papel de todos sus libros que tenía físicos, pasarlos a digital mediante un escáner y de allí los subió como acceso a información. Luego, hacia 1993, hacemos un cambio aún mayor. Ya empieza el formato PDF, es decir, que ya empieza una edición como tal. Luego encontramos a Amazon. Con Amazon se crea la primera, digamos así, tienda virtual de libros. Luego, hacia 1997, sale nuestro primer libro lector por la empresa Novat Medi, que se llamaba Rocker Ebook. Este es como el que se muestra acá en la pantalla, más o menos similar. Luego, hacia 1999, encontramos la segunda biblioteca virtual que se encuentra en España, Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una de las bibliotecas más, digámoslo así, resaltadas actualmente, donde encontramos una variedad de información como literatura, textos periodísticos, crónicas, relatos, entre otras cosas que nos brinda actualmente. Hacia el 2000 encontramos que, digamos, ese lector digital tuvo varios cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios? Primero que todo, la venta fue masiva. Ya no fue solo por, digamos, por Amazon o por Novat Medi, sino ya implementaron otras como Sony, Iris Technologies, Grand Tat, KindCat, Amazon, implementando otra con Kindle. ¿Qué tenía de características este dispositivo? Bueno, una de sus características era, bueno, su tinta electrónica, era de muy fácil acceso, un menú principal y botones secundarios básicos. Su precio oscilaba entre 100 a $200, era una venta online, ya su reflejo era menor, incluso era tan pequeña y tan flexible que se podía doblar y guardar entre los bolsillos. Además nos daba como usuarios una ventaja, podíamos subrayar, hacer notas, hacer comentarios o incluso había libros en los cuales ya se podía comunicar directamente con el escritor. Otra de las, digamos así, de las ventajas eran las traducciones instantáneas, una pantalla táctil, incorporación de audio, la batería era un poco más larga y además un boom que era el acceso a internet y el acceso a redes sociales. Bueno, hacia el 2009 ya no solo, digámoslas así, como las empresas quieren ingresar, sino también ya todo el mundo. Entonces ya empieza la política, la economía, incluso la educación, mediante revistas digitales a hacer sus aportes tecnológicos. Para ello, se creó en este momento también, digamos así, sale al mercado la tablet, que genera como que más hogares estén vinculados tecnológicamente con estas herramientas. Hacia el 2010 y 2011 se calcula que fue un momento donde hubo mayor lectura por parte de los usuarios. Y además se genera otro boom. Ya no era la lectura solo a blanco y negro, sino empezó la lectura a color. Hacia el 2016 se puede decir que cada hogar contaba con, aunque sea un dispositivo. Claro, hay hogares que contaron con más, pero aunque sea un dispositivo. Actualmente, incluso ya las escuelas, la educación y todo, han tratado de vincular tanto los dispositivos digitales como los dispositivos físicos. Bueno, ¿cuáles son las características, por ejemplo, de este libro? Permite información masiva, dinamiza la lectura, ya no todo es de derecha a izquierda, sino ya cada uno, como presenta organizadores gráficos y color, cada uno puede guiar su lectura. Es participativa y también sincrónica y asincrónica. La autoedición, ya digamos así, no cualquiera puede ser escritor, pero sí por lo menos puede intentar hacer un proceso, ya no necesita intermediarios, por eso ya por lo menos él edita dentro de estas páginas, claro está, cada página tiene de pronto un costo, un valor o bueno, en fin, para su uso. Aumentan la venta, es decir, ya antes por ejemplo, tenía que pagar al editor y el editor, la editorial que hacía, se quedaba más o menos con un 70% porque también era, digámoslo así, como su seguro por, por los costos que implicaba crear un libro, mientras que ahora se suben a las páginas y en estas páginas el usuario es el que paga por el libro, pero quedándole un 70% al escritor y un 30% a las páginas que nos prestan este servicio. También hay un control de derechos de autor.
Les voy a presentar aquí algunas páginas que actualmente nos brindan como que esa posibilidad de edición. Smart World, Literatura Nova, Traficantes de Sueños, BookBoo, Shopboo, Lulu. Algunas de estas, bueno, tienen un costo de uso, otras tienen de pronto por cada 4 libros que subes, puedes descargar uno. Otras permiten su lectura, pero sencillamente si lo vas a descargar tienes que pagar. Por lo general está el costo de cada descarga entre 4 a 5 dólares, cosa que ha sido buena de pronto para algunos escritores, como lo planteaba Stephen King, quien nos decía que él su primera, bueno, una novela que él subió, que fue King the War, él la subió en un día y llegó a tener venta de 400 ejemplares en 24 horas, siendo un costo donde le quedaba el 70%. Entonces dice que desde allí empieza a hacer su proceso de vincular no solo ese libro, sino muchos otros libros. Oh, listo. Bueno, esta sería como parte de la exposición. Espero les haya gustado mucho. Y estas son algunas de las referencias de donde saqué la información y las que tuve de pronto para las fotografías. Muchas gracias. Feliz día.